Flip français, le français facile chez vous. Buenos días. Antes de empezar, me gustaría transmitiros un mensaje. No son unas vacaciones, es una crisis y es una crisis mundial. Así que quiero que sepáis que yo me quedo en casa y que sigáis estas instrucciones. Por favor, quédate en casa. Bueno, pues en este primer vídeo vamos a repasar una cosa de segundo y luego vamos a ir ampliando. El elemento de segundo es el verbo venir, que es irregular y lo tenéis ahí puesto. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils viennent. Este verbo irregular del tercer grupo, pues lógicamente significa venir. Y lo vamos a usar con la preposición de. Solo la preposición si va a ser un nom propre, un nombre propio. Por ejemplo, je viens de Paris o je viens de Portugal. Sin embargo, si lo vamos a usar con un nombre común, el nom commun, usaremos lo que en español se llama un artículo contracto, es decir, preposición más artículo. Por ejemplo, vamos a empezar con la preposición du, cuando el sustantivo al que acompañe el verbo venir sea masculino singular. Es decir, por ejemplo, je viens du collège. El sustantivo collège es masculino y hace que el du aparezca. La preposición de la usaremos cuando el sustantivo sea femenino singular. Por ejemplo, je viens de la plage. El sustantivo plage es femenino y hace que sea de la. Un poquito más complejo es de L apóstrofe, ¿vale? Se usa cuando el sustantivo es femenino o masculino singular y además empieza o bien por vocal o bien por H, voyelle o H. Por ejemplo, je viens de l'aéroport. Aéroport es un sustantivo masculino, pero empieza por A y por lo tanto hace que sea de L apóstrofe. Lo mismo pasa, por ejemplo, con je viens de l'hôtel. Hotel es un sustantivo masculino singular, pero empieza por H y hace que sea de L apóstrofe. Bueno, pues vamos a usar la preposición de cuando nos encontremos con un femenino o un masculino que sea plural, ¿vale? Por ejemplo, je viens de parc. Parc es un sustantivo masculino, pero está en plural. Ahí está la S y hace que sea de. Va a suceder lo mismo con un sustantivo femenino plural. Por ejemplo, je viens de salle. Ahí está la S del plural y hace que sea de. Salle, recordad que son las clases, vocabulario del principio de curso. Bueno, pues pasamos a otra cosa. En este caso continuamos el repaso de segundo de eso con el verbo aller. El único verbo que termina en ER y no es del primer grupo, ya que es irregular del tercero. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Y ahora empiezan las novedades de este curso. Por ejemplo, vamos a tener que diferenciar el uso del verbo aller, que significa ir, con un sustantivo del tamaño de una ciudad o más pequeño. Para ello utilizaremos la preposición a, solo la preposición a con los nombres propios. Por ejemplo, je vais à Paris. Paris es un nombre propio y usamos la preposición a. Igual que con el verbo venir, si vamos a usar nombres comunes, emplearemos un artículo contracto, preposición más artículo. Por ejemplo, au para sustantivos que sean masculino singular. Por ejemplo, je vais au collège. Collège es una palabra masculina singular y hace que usemos o. Por ejemplo, à la, si el sustantivo es femenino singular, como por ejemplo, je vais à la plage, ya que plage es un sustantivo femenino singular y va a hacer que se use la preposición a más el artículo la. Por ejemplo, al apóstrofe, recordad, igual que con el verbo venir, es cuando tenemos un sustantivo femenino o masculino que empiece por vocal o H. Por ejemplo, je vais à l'aéroport. Aéroport es una palabra masculina singular, pero empieza por A, vocal. Por lo tanto es A, preposición, L apóstrofe. O por ejemplo, je vais à l'hôtel. Hotel es una palabra masculina singular, pero empieza por H y hace que otra vez se use la preposición a más el artículo L apóstrofe. Y vamos a usar el contracto o, a u x, la x no se pronuncia, cuando los sustantivos sean femeninos o masculinos, pero que sean plurales. Por ejemplo, je vais au parc. Parc es un sustantivo
plural, ahí está la S, que va a hacer que empleemos el contracto o. Bueno, pues ahora empiezan las novedades de este curso, ya que vamos a tener que diferenciar, como hemos dicho antes, el verbo aller junto a un sustantivo del tamaño de una ciudad o junto a un sustantivo que sea más grande que una ciudad. Por ejemplo, estamos hablando de una región, una provincia, una comunidad autónoma, un país o incluso un continente. Pero para ello vamos a necesitar limpiar un poquito aquí para que lo veamos más claro. Bueno, pues ya hemos puesto arriba lo de que si el sustantivo es más grande que una ciudad, es decir, región, provincia, comunidad o país. Bueno, pues lo primero que tenemos que diferenciar es si vamos a usar sustantivos que sean femeninos o sustantivos que sean masculinos. Porque si son femeninos, como por ejemplo France, Francia, vamos a usar la preposición on, se escribe en. Por ejemplo, tu vas Italie, Italia es femenina, tu vas en Italie. O por ejemplo, Sevilla, provincia, es femenina, il va en Sevilla. Nous allons en Andalucía, claramente femenina. Vous allez Belgique, Bélgica, femenina. Por lo tanto, vous allez en Belgique. O por ejemplo, elles vont a Alemania, es un país y es femenino. Elles vont en Alemania. Bueno, pues aquí es donde está el tema. ¿Cómo sabemos si el sustantivo del que nosotros estamos hablando, al que nosotros nos referimos, es masculino o femenino? Bueno, pues aquí hay una pequeña regla mnemotécnica que no siempre funciona, ahora lo vamos a ver, y es que hay que pensar si de donde yo estoy hablando es bonito o es bonita. Es decir, Francia es bonita, Italia es bonita, Sevilla, la provincia es bonita, Andalucía es bonita, Bélgica es bonita, Portugal, por ejemplo, es bonito, o el Reino Unido es bonito, Marruecos es bonito. Por eso nos va a salir je vais Portugal, como Portugal es bonito, je vais au Portugal. O tu vas Royaume-Uni, el Reino Unido es bonito, por lo tanto, tu vas au Royaume-Uni. Elle va Maroc, Marruecos es bonito, por lo tanto, elle va au Maroc. Y aquí es donde digo que la regla mnemotécnica algunas veces falla, porque para mí Canadá es bonita, pero en francés es masculino. Nous allons au Canada. Japón también es masculino, Japón es bonito. Vous allez au Japón. Y cuidado que cuando el país es plural, como por ejemplo les États-Unis, vamos a usar la preposición o, terminada en X, pero que no se pronuncia. Bueno, pues si nos quedamos con la preposición en, que es la que hemos estado trabajando ahora, vamos a usar los medios de transporte que hemos estudiado este año. La mayoría se hacen con en. Je vais en bus, tu vas en moto, il va en avion, nous allons en train, vous allez en voiture et elles vont en vélo. Solo vamos a ver un medio de transporte que no usa la preposición en, que es je vais à pied. Bueno, pues si combinamos las dos veces que hemos visto la preposición en, nos van a salir frases como je vais en France en avion, donde el primer en va a ser para el país femenino y el segundo en para el medio de transporte. También podemos ver países masculinos y hacer un je vais au Portugal en train, ya que Portugal, al ser un país masculino, va a usar la preposición o y train es un medio de transporte. Bueno, pues nada, ya lo que nos queda es practicar las actividades que os he mandado y espero que os vaya bien, que seáis felices y que nos veamos muy pronto. Un abrazo a todos.